Requerimientos. Los requerimientos que trae la NIA 200 son parte del esquema que tienen todas las NIAs. Entonces es importante entender que cuando en una NIA se encuentre en la sección de requerimientos, se entienda de que es obligatorio cumplimiento para todos los auditores que hagan una auditoría de estados financieros históricos. Es obligación. No se puede soslayar este requerimiento. Solamente en unos casos muy excepcionales podría un auditor dejar de cumplir un requerimiento, pero lo debe reemplazar por otro tipo de procedimiento que le ayude a cumplir eso que dejó de cumplir. O sea, los requerimientos son obligatorios, son mandamientos que se exigen necesariamente para poder adelantar la auditoría de estados financieros históricos. Caso contrario, pues no tendría la calidad, porque lo que está buscando las normas internacionales de auditoría es calidad en el desarrollo del trabajo o del encargo de auditoría. Muy bien, primero que todo, los requerimientos de ética relativos a la auditoría de estados financieros. Aquí hay una situación. La NIA 200 no ha sido modificada, pero lo será pronto, puesto que en ella está establecido cumplir el requerimiento de ética el código de ética de la IESBA, pero el anterior al actual que está vigente. En este momento está vigente el código de ética de la IESBA del 2018, de abril del 2018. Entonces, si uno mira en la parte de la guía, que es muy importante, la guía que trae cada una de las NIAs ayuda a comprender la normatividad de la guía, de la NIA. Entonces, ¿qué pasa? Que está describiendo el antiguo código que ya desapareció. Entonces, el nuevo código que está vigente a partir del 2018, abril del 2018, inicialmente fue publicado en inglés, ya salió en este año 2020, salió la traducción al español, la traducción oficial. Este código tiene 4 partes. La parte 1 es lo que se llama el marco conceptual del código de ética. Allí está en la parte 1 el cumplimiento del código, principios fundamentales del marco conceptual de ética. En la parte 2 se establece cuáles son los comportamientos que debe tener un contador público cuando está trabajando en forma privada. Se llama los profesionales de la contabilidad en la empresa. La parte 3 son los contadores públicos cómo se deben comportar los contadores públicos cuando están ejerciendo la contaduría pública. Y la parte 4, muy importante, sumamente importante, está dividida en parte A y parte B. O sea, 4A, la parte 4 son se llama las normas internacionales de independencia, parte A y parte B. La parte A habla de cómo debe ser la independencia de los contadores públicos cuando se ocupan de encargos de auditoría y de revisión, es decir, sobre información financiera histórica. Y la parte 4B habla de cómo debe ser la independencia de los contadores públicos cuando se tratan de encargos de aseguramiento distintos de la información financiera histórica, es decir, distintos de auditoría y revisión. Eso es lo que hay que hacer, esa observación sobre el código. Entonces, nosotros en Colombia tenemos 2 códigos, el código de la ley 43 y el código de la IESBA, que será este código que estamos diciendo que tiene 4 partes. El auditor debe cumplir todos los requerimientos de ética, incluidos los relativos a la independencia, cuando se trabaja en encargos de auditoría de estados financieros. Es importante decir que es posible que haya muchos países en los cuales existan
varios códigos. Entonces, ¿qué dice? Yo por lo menos considero de que el código de ética de la ley 43, que fue tomado del código de ética vigente en ese entonces, es del 1990, pues tomémoslo como la parte general. Ese se quedó plasmado en la ley y quedó congelado. Llamémoslo que esa es la parte general, porque no han cambiado los principios de ética, no han cambiado, son los mismos. Lo que pasa es que ese código tiene 10 y el nuevo código, el código que vamos a aplicar, el del 2018, los ha condensado en 5, pero está igual. La diferencia es de que este código del 1990 no trae las normas internacionales de independencia. Bien, entonces simplemente hay que tomar el código de la ley 43 como lo general y el código de ética, el código internacional de ética como la parte específica, porque es mucho más específico. Esa es la forma. También dicen, cuando hay en unos países que hay 2 códigos de ética, como el caso de nosotros, la NIA dice que se debe aplicar los requerimientos que sean más estrictos. En el caso de que los requerimientos nacionales sean más estrictos, se tienen que aplicar eso. Siempre va buscando la calidad, o sea, no es hacer algo por lo mínimo, sino el máximo de cumplimiento, para que entre más estricto sea, mejor la calidad. Ahora bien, ya había definido la NIA el escepticismo profesional. Ahora, la NIA 200 exige escepticismo profesional para poder adelantar un encargo de auditoría. Este escepticismo profesional, que implica que el auditor planifique y ejecute la auditoría con ese escepticismo profesional, pensando o reconociendo que es posible que los estados financieros que le presentan a él a su examen contengan incorrecciones de tipo material. Entonces, no debe creer en nada, sino en lo que él comprueba. Entonces, él parte de la suposición de que es posible que haya errores materiales, y así empieza a elaborar su trabajo, desarrollar su trabajo. Ahora bien, el juicio profesional también está definido por la NIA. El auditor debe aplicar todos sus conocimientos, su competencia cuando planifica y cuando ejecuta la auditoría. Entonces el juicio profesional ya tiene la definición en la misma NIA y se va a aplicar en todas las demás NIAs, y es que él va a formular juicios para convencerse a sí mismo, porque no ha cambiado. Él solamente se va a convencer a sí mismo, entonces él se va a convencer de acuerdo a su idoneidad profesional. Tiene que el auditor también obtener evidencia suficiente y adecuada. Oiga bien, esto es un desarrollo de la NAGA que tiene que ver con la ejecución del trabajo, el trabajo de campo. La NAGA 3 dice: norma de auditoría de general aceptación, se debe obtener evidencia suficiente y competente, suficiente y adecuada. Entonces él tiene que hacerlo, es un requerimiento, y además tiene que establecer el riesgo de auditoría. Entonces ya sabemos en las definiciones que es el riesgo de que el auditor pueda emitir una manifestación que no sea la real. Entonces, él busca, a través de evidencia suficiente y competente, obtener un convencimiento positivo. Insisto mucho en eso, positivo. Evidencia suficiente y competente y que me reduzca el riesgo de auditoría de equivocarme. O sea, hay un riesgo de equivocación y se busca es que se haga a un nivel suficientemente bajo. Por eso tiene que obtener evidencia que lo convenza en cantidad suficiente y con la calidad suficiente, adecuada, para que pueda él llegar a dar una conclusión que sea muy cercana a lo que son los estados financieros. Y como sabemos, la conclusión de él va a ser:
que la información financiera histórica es razonable o que la información financiera histórica es parcialmente razonable porque hay una parte que es razonable, pero otra parte que él no puede afirmar o que ha encontrado que no es razonable, pero que no afecta la información o los estados financieros en conjunto. Y la tercera, que es que la información financiera que está publicada no es razonable. Esas tres son las situaciones hacia donde él va, sus objetivos. Ahora bien, hay que realizar, es obligación. Todo lo que estamos hablando son los requerimientos, son obligaciones. Realizar la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Tiene que aplicar todas las NIA que le van a dar calidad. Acuérdense que las NIA no se aplican a la empresa, las NIA se aplican es a los auditores. Entonces, tiene que obligatoriamente hacer caso a lo que ha establecido el estándar, que son las NIA. Muy pocas veces podría ser en casos muy excepcionales que él tenga que no hacer lo que diga una NIA, pero tiene que haber una justificación y tiene que haber una revelación sobre ese hecho y tiene que ser reemplazado lo que él omite, que puede decir un requerimiento de una NIA que no se puede hacer por algún motivo, tiene que dejarlo documentado. Para que yo pueda aplicar las NIA como auditor, debo conocer el texto completo de las NIA. Y el texto incluye esa parte al final que es lo que me aclara lo que dice la norma, que son las guías de aplicación, donde se explica todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de el trabajo o encargo de auditoría. Por ejemplo, en el caso, tiene que aplicar los mandamientos de la ética, lo que le establezca la ética, eso dice la norma, y en la guía me establece lo que acabamos de mencionar sobre cómo debe manejar el código, las partes del código, etcétera. La diferencia es de que la guía está hablando es de un código que ya dejó de entrar en vigor. El auditor no puede en su informe de auditoría, porque él lo tiene que hacer, tiene que decir que ha cumplido con los requerimientos de las normas internacionales de auditoría. Y no puede decirlo si él no ha cumplido con la NIA 200 y todas las NIAs que están relacionadas con la NIA 200, que es el marco conceptual. Ahora bien, para nuestro país, el auditor no solo debe manifestar que cumplió con las NIA, sino que también tiene que decir que cumplió con las NAGA, porque no podemos olvidarnos de que la norma internacional de auditoría, que estamos viendo, las normas internacionales de auditoría, no han reemplazado las NAGA, porque las NAGA, normas de auditoría general de aceptación, siguen vigentes mientras la ley 43 esté vigente. Entonces tiene que hacer en su informe dos manifestaciones, que cumplió las NAGA y que cumplió las NIA. Pero no puede decir que cumplió las NIA si ha omitido el cumplimiento de alguna. Entonces es un requerimiento. Objetivos establecidos en cada NIA. Hay que recordar que las NIA no tienen objetivos. Las NIA establecen objetivos del auditor. Objetivos del auditor. Entonces, la NIA 200 me dice que cuáles son los objetivos globales del auditor. Y eso se va a repartir en todas las demás guías, porque cada uno de los objetivos de las NIAs subsiguientes van a tener que ver con los objetivos globales. Por eso esta NIA 200 es el marco conceptual y se desarrollará en las demás NIAs. Y todas las NIAs van a tener una referencia a la NIA 200. ¿Para qué se buscan esos objetivos? Para establecer si es necesario que se tenga que hacer un procedimiento de auditoría adicional a los que exige la NIA. La NIA exige unos mínimos para poder alcanzar los objetivos. Acuérdense bien que procedimientos son los pasos que se le van a dar en forma secuencial y llevando una lógica para lograr los objetivos. Entonces, un procedimiento, yo lo interpreto así para que sea más fácil de entender, es una receta. Los procedimientos son recetas para cumplir los objetivos. Y cada
y el auditor tiene en cada NIA objetivos un poco más específicos que en esencia van a ayudar a cumplir los objetivos globales de la NIA 200. Otra finalidad es evaluar si ya él obtuvo evidencia en cantidad y en calidad que lo convenza. Lo convenza para que él haga una manifestación positiva sobre la razonabilidad, razonabilidad parcial o no razonabilidad de la información financiera. Hay que cumplir los requerimientos aplicables sin que lo que se establezca en ese apartado 23 de la NIA 200, el auditor debe cumplir cada uno de los requerimientos de las NIA, las posteriores, salvo que en circunstancias de auditoría no pueda ser aplicable la totalidad de la NIA, son casos excepcionales, o que el requerimiento, o sea, la exigencia, la obligatoriedad, no sea aplicable porque incluye una conclusión y esa condición, incluye una condición y esa condición no existe. Entonces, si no existe la condición, pues no se aplica, porque en algunos requerimientos se plantean condiciones. Si sucede tal cosa, haga esto. Si eso no sucedió, pues no se aplica. Esas son las condiciones. Excepcionalmente, el auditor puede considerar necesario no cumplir un requerimiento aplicable de una NIA. Entonces, ¿qué se dice? Él tiene que usar otros procedimientos de auditoría que sean alternativos a ese que no se puede cumplir. Él tiene que aplicar otra receta, otros pasos. Entonces, si solamente cuando esa necesidad de que no se cumpla un requerimiento surge cuando el requerimiento consiste en la aplicación de determinado procedimiento y en circunstancias dicho procedimiento no es efectivo para alcanzar el objetivo. Entonces, si yo veo que como auditor un requerimiento no se puede alcanzar, o sea, que aplicarlo no me da nada, entonces pues no lo aplico, pero son circunstancias excepcionales que deben ser documentadas. ¿Qué pasa cuando un objetivo no es alcanzado por el auditor? Él debe evaluar si ese objetivo no alcanzado va a tener un impacto en los objetivos globales. Y si eso es así, requiere que, de acuerdo con las NIA, puede él llegar a expresar una opinión modificada o puede renunciar al encargo, si es que el país, la reglamentación del país lo dice. Entonces, atención, que tenemos que el auditor busca obtener una evidencia que lo convenza a él en forma positiva de la razonabilidad de los estados financieros, la parcial razonabilidad de los estados financieros cuando hay salvedades, o la no razonabilidad de los estados financieros. 3. Pero en este caso se está dando de que él no puede llegar a obtener evidencia suficiente y competente. ¿Qué tiene que hacer? Informar eso, pero ya no ninguna de las 3 anteriores, sino que va a decir no tengo evidencia suficiente y competente para decir ninguna de las 3. Entonces, por lo tanto, me abstengo de opinar. Esto es significativo, es de importancia y debe, como siempre estamos diciendo, debe ser necesariamente documentado. Esto era todo, la parte que tiene que ver con el análisis de la NIA 200. Muchísimas gracias.